la ley de Dios. Un expresidente de esta gran nación, Abraham Lincoln, refiriéndose a la Biblia, dijo: al ocuparme en la lectura bíblica, uso mi tiempo muy bien. Acepte usted todo lo que puede entender de este libro por medio de su razón, y después tome el resto por fe. Haciendo esto será mejor hombre mientras viva y al llegar a la hora de su muerte. Y siguió diciendo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. ¿Alguien diga amén? Amén. George Washington, otro de los expresidentes de esta gran nación, dijo lo siguiente. Dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios. Amén. Guillermo Gladstone dijo: he pasado 70 años de mi vida estudiando aquel libro con el fin de satisfacer mi corazón. Es la palabra de Dios, la Biblia. Obviamente tiene un origen muy especial que la distingue mucho de todos los competidores. Creo firmemente que este libro es la roca inconmovible de las Sagradas Escrituras y estoy dispuesto a arriesgar mi vida por esta verdad. Amén y amén. Claro que sí. Iglesia, amar la ley de Dios, amar la Biblia, es amar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Nuevamente, amar la Biblia es amar la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es amar la Biblia, amar la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios, iglesia, amigos, amigas que nos visitan, la Biblia es el manual de instrucciones donde nosotros podemos encontrar la forma, la manera de cómo agradar a nuestro Dios. Eso es la Biblia, un manual de instrucciones. Miren, el hombre, la mujer puede crear, inventarse un Dios a su manera y es fácil hacerlo. Cualquiera puede adorar a un Dios a su manera, a su gusto y satisfacerlo a su manera. Eso es fácil hacerlo. Pero lo que realmente importa, lo que realmente vale la pena es servirle al único Dios que existe y a la manera que Él lo ha establecido. Eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que la iglesia de Saticoy está buscando. Estamos buscando tratar de agradar a nuestro Dios a la manera que Él lo ha establecido. No somos perfectos, estamos en un proceso, pero queremos llegar a darle la mejor obediencia posible a nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la ley de Dios es que lo conozcamos. Amigos, amigas que nos visitan, si ustedes leen la Biblia, van a encontrar la manera de agradar a Dios. Y no solo eso, sino que lo van a conocer en una forma muy especial. Cuando la persona lee la Biblia, se encuentra con un Dios que es de este carácter, que es santo, que es justo y misericordioso. Iglesia de Saticoy, nosotros le servimos a un Dios que es santo, justo y misericordioso. Escuchen esto. Cuando el hombre, cuando la mujer peca, la santidad de Dios le dice a Dios: aparta a este pecador de ti. La justicia le grita, le exige a Dios: no solamente apartes al pecador de ti, mátalo, merece morir. La misericordia de Dios le dice y le exige: perdónalos. Ten misericordia, perdónalos. Dios, en su grande amor para satisfacer su carácter, decidió hacer lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la santidad le decía a Dios: apártalos de ti. La justicia le decía: mátalos. La misericordia le decía: perdónalos. Él podía destruir a Adán y a Eva y no le costaba ningún trabajo destruirlos, pero la misericordia llevó a Dios a hacerse hombre, derramar su sangre para perdonar los pecados de la humanidad, para perdonar nuestros pecados. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que es santo, un Dios que es justo y que es misericordioso. Y estamos en este día, en este lugar, por la grandísima misericordia de Dios. No porque lo merecemos, no porque somos perfectos, sino por la misericordia del Dios que servimos. Si nosotros, iglesia, leemos la Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios nos va a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otras palabras, la ley de Dios, la Biblia, nos ayuda a no comportarnos como animales. Nosotros podemos ver el comportamiento de muchas personas allá afuera que no obedecen la palabra de Dios. Ustedes saben el comportamiento que hay. Hombres entre hombres matándose, despedazándose, destruyéndose. Iglesia, si el mundo aceptara la ley de Dios y decidiera ponerla por práctica, viviéramos en un mundo mucho mejor. Porque la Biblia mejora el comportamiento humano. La Biblia ha mejorado nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque ese es el poder que tiene la ley de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con esto: que el propósito de la ley es proteger y beneficiar la vida humana. Hermanos, iglesia, dice la palabra del Señor: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, planes de vida y no de muerte. Dios tiene buenos planes para nosotros. Si nosotros hacemos a un lado la ley de Dios, vamos a vivir a nuestra manera y vamos a derramar muchas lágrimas. Pero si nosotros ponemos la Biblia, la ley de Dios, como el centro de nuestras vidas, nos vamos a evitar muchas lágrimas y vamos a experimentar el verdadero gozo y la verdadera felicidad. El que lo crea, diga amén. Lo que va a hacer la ley de Dios, la Biblia, es definir lo que es el pecado y hacer consciente al hombre y a la mujer de su condición pecaminosa. Amigo, amiga que nos visitas en este día, es bien importante lo que te voy a decir en esta ocasión. Escucha, un día tú vas a estar delante de la presencia de Dios. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y la diferencia entre la iglesia y los que no aceptaron a Cristo va a ser esta. ¿Sabes cuál va a ser el pecado más grande que tú cometas? Si decides no hacerte cristiano o cristiana, si decides no bautizarte, si decides ignorar lo que son las cosas de Dios, lo primero que te va a preguntar Dios cuando estés delante de Él va a ser: ¿por qué menospreciaste el sacrificio que hice por ti? Te va a preguntar: yo me hice hombre para derramar mi sangre y perdonar tus pecados. ¿Por qué no aceptaste mi sacrificio?
La santidad le va a decir, apártala, apártalo. La justicia le va a decir, mátalo. Y la misericordia no va a poder abogar por ti porque tú no la aceptaste mientras estabas en vida. ¿Sabe cuál es la grandísima diferencia, iglesia? Que nosotros un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y la santidad va a decir, él pecó, ella pecó. La justicia va a decir, mátalo. Pero la misericordia va a abrir su boca. Sí, ellos pecaron, sí, ellos fueron pecadores. Pero ellos aceptaron mi sangre, aceptaron mi sacrificio. Yo derramé mi sangre, yo la limpié con mi sangre. Esa es la grandísima diferencia. Iglesia, la ley de Dios le enseña al hombre a reconocer que es pecador y a reconocer que necesita el perdón del Dios al que ha ofendido. Nosotros le podemos decir al hombre, a la mujer, mira, lo que tú haces está mal. Amigo, amiga, tú le puedes decir a tu amiga, a tu amigo, mira, eso que estás haciendo está mal. Esto no te conviene, aquello no te conviene. Por un oído le entra y por el otro le sale. Le puedes dar los mejores consejos, lo que tú crees que le conviene a tu amigo, a tu amiga, y le dan los mejores consejos. No, hombre, por un oído le entra y por el otro le sale. Y dices tú, jamás le voy a dar un consejo, ni me escucha. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros no tenemos poder para crear estas convicciones en el hombre. En cambio, cuando el hombre, cuando la mujer lee la Biblia tiene poder para crear convicción y convencerlo de que ha pecado y de que está haciendo lo malo. Y ese es un poder sobrenatural que tiene la ley de Dios, que tiene la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia para que nos convenza de que estamos errados en nuestro caminar y pedirle perdón al Dios tan misericordioso de nosotros. Otro de los propósitos que tiene la Biblia es prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia decía que nuestro Señor Jesucristo iba a venir y vino. La Biblia decía que iba a morir en un madero y murió. La Biblia decía que iba a resucitar. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Decía que se iba a ir y se fue. Pero Él también dijo que iba a volver y va a volver nuestro Señor Jesucristo. No estamos esperando. No le servimos a un Dios mentiroso. No, Él dijo que iba a volver y va a volver, iglesia. Y ya no tarda en venir por nosotros. Cuando empezamos a leer la Biblia, nos empezamos a enamorar de la venida de Cristo, porque nos empezamos a imaginar cómo va a ser el estar con Él por toda la eternidad. Necesitamos leer la ley de Dios. La ley de Dios, la Biblia, nos ayuda a no enamorarnos del mundo. Hay quienes viven enamorados de los casinos. Hay quienes viven enamorados de la creación. Y es un error grandísimo enamorarte de la creación. Lo correcto es enamorarnos del Creador. Amar al Creador de la creación. Óyeme, si la creación es bonita, qué tan maravilloso no será el Creador. Si contemplar la creación del Creador es bonito, imagínate observar, contemplar al Creador de la creación. Eso va a ser algo maravilloso. No nos conviene amar al mundo. La Biblia nos ayuda a no enamorarnos de las cosas pasajeras, de la escuela, del trabajo, del deporte, de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos la palabra de Dios para enamorarnos de Cristo. La iglesia necesita enamorarse más de Cristo. La iglesia necesita más Biblia. Yo necesito más Biblia. Yo necesito enamorarme más de Cristo. Yo necesito la Biblia en mi corazón. Si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a enamorar más de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, que tú nos visitas en este día, tú no puedes amar lo que no conoces. ¿Cómo vas a amar a una persona que no conoces? Yo te puedo decir de Jesucristo quién es, y está bien que te lo diga, pero va a ser mejor si tú lo empiezas a conocer por tu propia voluntad. Amigo, amiga, que tú puedas abrir la Biblia y empiezas a leer la Biblia, créeme, vas a conocer a nuestro Señor Jesucristo y te vas a enamorar de Él, y vas a querer más de Él, y vas a querer más de Él, porque quien estudia y conoce a Jesucristo siempre quiere más de Él. Y eso es lo que hace la Biblia. Lo mejor que podemos hacer, iglesia, es amar la ley de Dios. Y lo voy a decir otra vez, lo mejor que podemos hacer es amar la ley de Dios. ¿Alguien dígame? Porque si amamos la ley de Dios, y entiéndase esto, amar la ley de Dios como obedecerla y ponerla por práctica, nos vamos a parecer más a Cristo. Entre más nos enamoremos de la Biblia, la ley de Dios, entre más la obedezcamos a como está escrita, más nos vamos a parecer a Cristo. Y ese es un reto que tenemos, conocer Biblia y ponerla por práctica. Que no nos vaya a pasar como aquellos a los que nuestro Señor Jesucristo les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que eso no pase con nosotros, que nosotros podamos crecer en conocimiento de Cristo y ponerlo por práctica. Eso es lo que necesitamos. Porque si amamos la ley de Dios, nos va a limpiar en nuestro interior y se va a reflejar en el exterior. ¿Saben cuál es el error que cometen muchos cristianos, muchas cristianas? Vienen a una visita a la iglesia por primera vez y a la primera ya lo están queriendo cambiar. Quítate esto otro, no te pongas esto, no te pongas aquello, espérate, ni has dejado que Jesucristo trabaje con él, con ella. En cambio, la Biblia tiene el poder de transformar a las personas. Escuchando la palabra de Dios, los empieza a cambiar desde el interior y se empieza a reflejar en el exterior. El hombre no puede cambiar al hombre, pero la Biblia sí tiene poder para cambiar al hombre. La Biblia tiene poder para cambiar y transformar a las mujeres. Lo ha hecho con nosotros y lo puede hacer con nuestros amigos y con nuestras amigas. Lo quiere hacer con ustedes. Amigos, amigas que nos visitan, Cristo quiere transformarte, quiere cambiarte. Él tiene poder para hacerlo, pero necesitas conocerlo. Hermanos, nosotros podemos mostrar el amor a la ley de Dios. ¿Y de qué forma podemos mostrar nuestro amor a la ley de Dios? Nosotros podemos mostrar nuestro amor por su ley de varias maneras prácticas, que reflejan nuestro compromiso con nuestra fe y los principios bíblicos. ¿De qué forma podemos mostrar nuestro amor a la Biblia? ¿Saben cómo? Obedeciéndola. Yo puedo decir que amo a Cristo, yo puedo decir que lo amo, pero ¿y qué dicen mis acciones? Sin obediencia no hay bendición. Entonces, si yo digo que amo a Cristo y no lo obedezco, soy hipócrita. Y va igual para con ustedes. Si usted me dice que ama a Dios y no lo obedece y no lo pone por práctica, hermano, lo siento, pero está en hipocresía. Eso no es así. Por lógica, sentido común. Una de las maneras más directas de mostrar amor por la ley de Dios es esforzarse por obedecer lo que Dios ha mandado. Esto significa vivir en conformidad con las enseñanzas morales y éticas que están reveladas en la Biblia. Dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Cristo
No es realmente el que abre la boca y lo dice, sino el que ama a Cristo, es el que obedece los mandamientos de Cristo, ese es el que lo ama. No es decir de boca, es ponerlo por práctica. Cualquiera puede decir, Cristo yo te amo, cantar Cristo yo te amo, pero ¿qué dicen las acciones? Tus palabras hablan más fuerte que tus acciones. Podemos decir que lo amamos, pero ¿qué dicen nuestras acciones? Eso es lo que realmente cuenta. ¿De qué forma mostramos nuestro amor a Cristo, a la ley de Dios? ¿Saben de qué otra forma? Estudiándola. ¿Cómo puede ser que amo la ley de Dios? ¿Cómo puede ser que amo la Biblia? En el estudio ya se empolvó la Biblia. Hasta hay un canto, tal vez lo han escuchado, que dice como la Biblia empolvada. ¿No han escuchado? Es una exhortación, es una predicación de este hermano, la Biblia empolvada. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios, que amamos la ley, que amamos la Biblia, si está empolvada en nuestras Biblias? Dedicar tiempo al estudio de la Biblia nos ayuda a comprender mejor la ley de Dios, su propósito y cómo aplicarla a nuestras vidas. El estudio constante y el deseo de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios son muestras de amor y respeto hacia su ley. Cuando hay un hambre, yo quiero más de Cristo. Hay temas en la vida que yo no los comprendo, pero quiero profundizar, quiero aprender más, quiero crecer, no me conformo. Y una forma de demostrar ese amor por la Biblia es estudiándola, escudriñándola. Dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos da la exhortación, escudriñen mis Escrituras. Necesitamos escudriñar la palabra. Mostramos nuestro amor por la Biblia, orando, pidiendo vivir de acuerdo a la ley de Dios. A través de la oración buscamos la guía y la ayuda de Dios para cumplir su voluntad. Pedirle a Dios que escriba su ley en nuestros corazones es un reflejo de nuestro deseo de vivir de acuerdo a su voluntad. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermano, hermana, cuando usted ora, ¿sí le sigue pidiendo a Dios que le transforme su carácter? Ay, Señor, tú sabes cómo le respondo a mi esposo, cómo trato a mi esposa, Señor. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Cuando nosotros oramos de esta forma, Señor, yo quiero ser el esposo que tu palabra dice, yo quiero ser el hijo que tu palabra dice. Cuando oramos de esta forma, le mostramos el amor a Cristo, y es una oración sincera que sale de labios sinceros para agradar al Señor. Aleluya. Cada vez que usted ora de esta forma, está agradando al Señor. ¿De qué otra forma mostramos nuestro amor a la Biblia, a la ley de Dios? ¿Sabe cómo lo hacemos? Enseñándola y haciendo discípulos. Hermanos, si a usted le dijera, ¿saben que aquí están nuestros amigos que nos visitan? Hermano, ¿podría dar los estudios bíblicos para que decidan bautizarse o entiendan por qué se bautizan aquí? ¿Está usted capacitado, hermano? Hermana, si le dijéramos a usted, hermana, aquí están estas jóvenes que nos están visitando y quieren aprender de las cosas de Dios, se los vamos a recomendar. Hermana, usted dele los estudios bíblicos. Paz de Cristo. Si es un ambiente muy serio. Quiero que reflexione. Porque decir que amamos a Dios es fácil, que amamos la palabra de Dios es fácil, pero ¿y si no podemos ser discípulos? Peor, que ya llevo años. Paz de Cristo. Una forma de demostrarle el amor a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, es enseñándola y haciendo discípulos. Compartir las enseñanzas de la ley de Dios con otros y ayudarlos a crecer en su entendimiento y aplicación de ella demuestra un compromiso, no solo con la ley misma, sino también con el mandato de Jesús de hacer discípulos. Hechos 5:42 dice, y todos los días, no un día sí, un día no, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mostramos nuestro amor a la Biblia haciendo discípulos y enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe de qué otra forma demostramos nuestro amor por la Biblia? ¿Sabe de qué otra forma? Defendiéndola del error o falsas enseñanzas que se levantan en su contra. A usted no le pueden tocar la puerta a los testigos de Jehová y decirle amén a todo lo que le dicen. Los mormones, si llegan y le tocan la puerta, usted no le puede decir amén a todo lo que le dicen. Si llega un rabino, quien sea, usted no le puede decir amén a todo. Tenemos que defender la Biblia del error. Tenemos que defender lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros defendemos la palabra de Dios, estamos demostrando un amor a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Escuchen, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, ¿usted puede defender lo que creemos? ¿Puede explicar detalladamente por qué no creemos como un testigo de Jehová? Con reverencia, con respeto. O sea, ¿sabes que yo soy cristiano, no soy testigo de Jehová? Pero por estas razones no lo soy. Mira, soy cristiano por estas razones. No soy católico y con respeto y reverencia. Mira, no soy católico por lo que la Biblia dice aquí. Y lo dices con respeto, con amor, con mansedumbre. Mi hermano, ¿tiene usted esa capacidad? Mi hermano, ¿tiene usted esa capacidad? También que me caiga el hermano Ramón. No, es que no quiero tirarle pedrada. Quiero hacerlo reflexionar, que reflexione. ¿Me explico? Porque lo necesitamos. Las falsas enseñanzas se siguen propagando. La iglesia debe prepararse para refutar esas falsas enseñanzas. Mostramos nuestro amor por la Biblia, ¿sabe de qué manera? Arrepintiéndonos y humillándonos cuando la desobedecemos. Y le duele en el corazón, es un dolor bien profundo que está ahí en tu corazón, duele, hermano, es porque tú estás sinceramente queriendo orar al Señor. Cuando el cristiano ya se empieza a enfriar, el reconocer y confesar nuestros pecados muestra una reverencia hacia la santidad de la ley de Dios y un deseo de restaurar la relación con Él. Si uno sabe que ha fallado al Señor, si desobedeciste la palabra de Dios, si desobedecí la palabra de Dios, debe haber un dolor profundo en mi corazón que me llegue al altar y decirle, Señor, perdóname, te fallé, fui débil. Eso es lo que necesitamos, iglesia, humillarnos ante la presencia de Dios si reconocemos que le hemos fallado. La misericordia del Señor es grande. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que alguien diga, pues ahí se va? Pues yo sí quería agradar al Señor, pero como que, no es para mí. Ahí se va, a ver qué sale, a ver cómo me va. Bueno, pues hay consecuencias. Y estas son las consecuencias cuando te alejas de la ley de Dios. Te trae separación de Dios mismo.
Te vas a alejar de Dios mismo. La ley de Dios es vista como una expresión de su voluntad. Ignorar o rechazar la ley de Dios puede llevar a una separación en la relación con Él, ya que el pecado y la desobediencia crea una barrera espiritual entre la persona y Dios. Hermano, es que el cristiano se le hace fácil. Está en la iglesia, está recibiendo las bendiciones de Dios, está recibiendo las bendiciones de Dios, empieza a jugar con el pecado y piensa que puede jugar con el pecado y tener las bendiciones de Cristo. Oh, sorpresa, cuando se da cuenta que el pecado lo alcanza y empieza a perder las bendiciones de Cristo. Oh, hermano, eso duele. Y duele muchísimo. ¿Y sabe qué es? Que se te pasa el tiempo y ya no sientes las caricias del Espíritu Santo. Cuando ya no sientes la presencia de Dios. Cuando ya escuchas la música cristiana y no sientes nada. Cuando ya venir a la iglesia no te produce ninguna emoción. Es como venir a cualquier otro lugar. Hermano, eso es triste, eso es feo. Necesitamos, iglesia, acercarnos al Señor. Y va a haber consecuencias. No menosprecies lo que sientes. Ese gozo de que te vas a alistar y que vas a ir a la iglesia, esa alegría que sientes, no la pierdas. Cuando pecas se va esa emoción. Cuando estás en la iglesia los cojitos, los cantos te llegan y sientes bien bonito. Ay, hermano, eso es bien bonito. Cuando la persona peca, pierde eso. Cuando sientes la caricia del Espíritu Santo en tu cuerpo, que estás orando y estás sintiendo algo sobrenatural en tu cuerpo, hermano, cuando pecas lo pierdes. No nos conviene separarnos de Dios, no nos conviene porque sí hay consecuencias. Aleluya. Abandonar la ley de Dios, abandonar la Biblia trae consecuencias. ¿Sabe qué es? Pérdida de las bendiciones. Amigo, amiga que nos visita, escucha, entre más tú leas la Biblia y más la pongas por práctica, vas a mejorar como persona, vas a mejorar como hijo, como hija, como esposo, como esposa, van a llegarte muchas bendiciones a tu vida y las vas a experimentar, porque siempre va a haber bendición para aquellos que se enamoran de la palabra de Dios. Ahora, si tú te alejas de la Biblia, de la palabra de Dios, va a haber consecuencia, vas a perder las bendiciones que Cristo tiene para ti. Hermano, hermana, si Cristo nos permitiera tener como un sueño, como una revelación de las bendiciones que nos vienen aquí adelantito, hermanos, estuviéramos danzando todos aquí de gozo. El problema es que no podemos ver esas bendiciones. Ahora, si nosotros pecamos, nos vamos a perder esas bendiciones y no nos van. No amar ni obedecer la ley de Dios puede resultar en la pérdida de las bendiciones que Dios desea dar. ¿Cuántos han perdido esposos, esposas, negocios que tenían por abandonar la ley de Dios y por entregarse al pecado? Muchos. Y han llorado lágrimas amargas al ver cómo las bendiciones que Cristo le había dado se les van de las manos. Lloran amargamente. Lloran como niños chiquitos. Lloran como niñas chiquitas de dolor amargo. Porque el alejarse de la Biblia trae consecuencias. Pierde las bendiciones de Cristo. Y si tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos entregamos al pecado, vamos a perder las bendiciones de Dios, te lo garantizo al 100%. No nos conviene. Vida sin la plenitud intencionada por Dios. Las leyes de Dios son vistas como un camino hacia una vida plena y con propósito. Ignorarla puede resultar en una vida que carece de la dirección y plenitud que Dios ha planeado para los seres humanos. Qué triste vivir por vivir. Te levantas, te vas al trabajo y trabajas por trabajar. Vives por vivir. No tiene un sentido vivir. Cuando tú te enamoras de la palabra de Dios, le hallas un sentido, un sabor a la vida. Sientes que estás viviendo con una razón, que estás viviendo con un propósito. Y esa es una felicidad bien grande. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo sería nuestra vida si nos alejamos de Cristo? Sería amarga, sería oscura. No nos conviene alejarnos de la casa de Dios. También viene juicio. Muchos dicen, es que Dios es misericordioso, Dios es amor. Es verdad, le servimos a un Dios que es amoroso, pero también es de juicio, también es de fuego y también castiga y corrige a los que se entregan al pecado. La teología cristiana enseña que habrá un juicio final donde las personas serán responsables de sus acciones. No amar o respetar la Biblia de Dios puede llevar a juicio y consecuencias eternas. Hermanos, hasta que no cierremos los ojos, no podemos cantar victoria. Mientras tengamos vida, vamos a estar batallando con nuestra carne. Nuestra carne va a querer pecar. Nuestra carne va a querer fornicar, va a querer adulterar, va a querer vicios. Nuestra carne nos va a pedir esas cosas. Y es un reto que tenemos de mantenernos limpios. Y esta lucha va a terminar hasta que cierremos los ojos. El día que ya cierremos los ojos y hayamos terminado en victoria, solo hasta ahí podemos decir gloria a Dios. Pero va a ser una lucha constante. Y tenemos que estar conscientes que si nos alejamos de la Biblia, de la palabra de Dios, va a haber juicio. Va a haber juicio de parte de Dios. Desorden social, cuando no se obedece la ley de Dios, viene mucho desorden social. ¿Saben qué? Si las naciones, los países pusieran la Biblia como su ley de normal, de todos los días, pues estuvieran mejor las cosas allá afuera. El problema es que desobedecen la palabra de Dios. Disciplina divina. En la tradición cristiana se entiende que Dios disciplina a aquellos a quienes ama. No amar la ley de Dios puede llevar a la disciplina diseñada para corregir y guiar a una persona de vuelta al camino correcto. Hermanos, muchas veces Dios sabe cómo quebrantar el orgullo. Cuando yo no quiero orar, cuando ya no quiero leer la Biblia, cuando ya no quiero ayunar y me lleno de orgullo. Hermanos, Dios sabe cómo quebrar ese orgullo. A mí no me conviene tentar a Dios. No le conviene a usted, mi hermano, mi hermana. Si usted ya no ora, si usted ya no lee la Biblia, si no lleva esa intimidad con Cristo, hermano, peligro. El Señor sabe cómo quebrar ese orgullo, sabe disciplinar. Y no nos conviene la disciplina. Ay, hermano, háblenos de cosas bonitas. Hermano, se los tengo que decir. Es mi responsabilidad como ministro hacerle saber lo que nos puede pasar. Dios disciplina a los que se olvidan de su ley. Le da bendiciones, se llena de orgullo. A ver, pero te tengo que disciplinar. Ahí te va esto para que te alivianes. Hermano, no dice así, pero yo digo. Otra cosa, testimonio cristiano debilitado. Cuando el cristiano empieza, hermanos, a alejarse de la Biblia, de leer la Biblia, se empieza a comportar como mundano. Ya está en el trabajo y les dice, oye, ¿no dijiste que eres cristiano o que eres cristino? Porque, pues, como te comportas, como que ya cambió. O sea, se empieza, ya en su trabajo, en la escuela, empieza como a ya no importarle su testimonio. Porque se empieza a alejar de ese calorcito que experimentó en su corazón. Se empieza a debilitar. El testimonio cristiano sería afectado negativamente cuando los creyentes no viven de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esto puede llevar a que la iglesia sea vista como hipócrita o irrelevante. Uy, y yo conocí un hermano y era bien así, bien así. ¿En qué iglesia iba? En Santiago Santo. Qué feo que digan eso, ¿verdad? Eso sería feo, sería triste. Tenemos que cuidar, iglesia, de no alejarnos de la palabra de Dios. Termino con los beneficios de amar la ley de Dios. Ya los voy a dejar descansar.
¿Cuáles son los beneficios, iglesia? ¿Cuáles son los beneficios de amar la palabra de Dios? Aquí están los beneficios. Vamos a tener vida abundante. Miren, Jesucristo quiere que tengamos vida. Nuestro Señor Jesucristo no desea que sus hijos, sus hijas anden con cara de lunes todos los días. Quiere que anden con cara de fin de semana todos los días. Sí. Y es lo que el Señor desea. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La ley de Dios, considerada como la palabra de vida, ofrece una guía para una vida abundante y significativa. Eso nos va a dar a nosotros, iglesia. ¿Sabe qué nos va a dar? Sabiduría y discernimiento. Un cristiano que no lee la Biblia, hermanos, mira un murciélago, le dice un ángel. ¿Qué es el discernimiento? No, la Biblia, iglesia, nos abre los ojos. Nos capacita espiritualmente para detectar lo que es espiritual y lo que no es espiritual, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los salmos y proverbios enseñan que la ley de Dios es fuente de sabiduría y discernimiento. Aquellos que aman y estudian la ley de Dios son prometidos con entendimiento espiritual y práctico. ¿Está usted a punto de tomar una decisión importante? Usted tiene que tomar una decisión importante y no quiere equivocarse. Lea la Biblia, lea los proverbios, lea los salmos. Créame, se lo garantizo que va a encontrar dirección de parte de Dios para tomar una muy buena decisión. Gloria a Dios. Bendiciones y prosperidad. Particularmente en el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley de Dios a menudo está asociada con la promesa de bendiciones y prosperidad. Entre más obedezcamos la Biblia, más bendiciones vamos a recibir. Te van a llegar más bendiciones. De un lado, de otro lado, de donde menos te espera una bendición y otra bendición y otra bendición. Y de tantas bendiciones, pues de leer la palabra de Dios, de ponerla por práctica, te van a llegar bendiciones. Hay bendiciones en leer la palabra de Dios, iglesia. Trae paz interior. Trae paz interior. Los salmos hablan de cómo aquellos que aman la ley de Dios encontrarán paz y estabilidad en medio de la adversidad. La ley de Dios ofrece consuelo y seguridad. Dicen que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Esa es la mejor almohada. Iglesia, pues la palabra de Dios nos puede llevar y nos lleva a corregirnos en lo que nos estamos portando mal para vivir en plenitud y tener una paz interior. Te puede estar yendo todo mal, en el trabajo, en la escuela, lo que sea, pero cuando tú sabes que estás bien con Cristo, te da una paz tan grande. Sí, pues, me van a despedir el trabajo, se me va a recortar el trabajo, o me enfermé, o se me enfermó un familiar, pero cuando tú recuerdas que estás bien con Cristo, que estás bien con el Señor, te da una paz tan grande, y esto viene a través de la palabra del Señor. También vas a recibir felicidad. La felicidad no está en casinos, en las drogas, en mujeres, con hombres, ahí va a estar la felicidad. La felicidad está en obedecer la palabra de Dios, en ponerla por práctica. El Salmo 1 comienza con las palabras, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y continúa destacando la felicidad y el éxito del que se deleita y medita en la ley de Dios. Ahí está la felicidad verdadera, en conocer y leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué otra cosa? Va a experimentar la presencia de Dios. Amigos, amigas que nos visiten, escuchen. Nosotros le podemos hablar de Cristo, que Cristo es esto, que Cristo hizo. Lo sientes en tu cuerpo. Es una experiencia tan hermosa que ya no hay nada que te haga dudar de la existencia de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que experimentes su presencia en tu vida, que puedas sentir su presencia en tu corazón. Los cristianos que aman la ley de Dios pueden esperar una mayor conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Hermanos, esto es bien importante, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué otra cosa? Vamos a experimentar los frutos del Espíritu. La Biblia, la ley de Dios, escrita en el corazón de un creyente, conduce a una vida caracterizada por los frutos del Espíritu Santo. Va a experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto es un crecimiento, hermanos. Entre más leamos la Biblia, más vamos a ir creciendo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y con lo que voy a decir a continuación no es mi intención incomodarlos. Sí, es mi intención incomodarlos. Miren, cuando nosotros nos convertimos y empezamos a leer la Biblia tiene el poder de darnos un crecimiento espiritual. Entre más leemos la Biblia, vamos creciendo espiritualmente. No nos damos cuenta, no lo sentimos, pareciera que ni hacemos cambios, pero mientras seguimos leyendo la Biblia, vamos cambiando. Los familiares, los que están alrededor, sí se dan cuenta que cambia nuestro comportamiento. A veces el diablo nos dice, mira, ni has cambiado nada. Sigues igualito, sigues igualita. Y muchas veces el cristiano se cree esas mentiras y deja de leer la Biblia y se estanca. Iba creciendo bien, pero se estanca, deja de crecer, porque se creen las mentiras del enemigo. ¿Y qué pasa? Esos cristianos que dejan de leer la Biblia y se estancan y dejan de crecer, se quedan del tamaño espiritual de una lechuga. Chiquitos espiritualmente. En cambio, el Hijo de Dios, que sigue leyendo la Biblia, que la sigue leyendo, que se la sigue comiendo, que come, que devora Biblia, que come Biblia, que devora Biblia, no come cuentos y sigue creciendo espiritualmente sin darse cuenta, pero sigue creciendo espiritualmente. Y llega a convertirse hasta un pino, después sigue creciendo y se convierte en una secuoya. ¿Sabes qué es una secuoya? Bueno, un árbol bien grandotote. Sigue creciendo. La Biblia tiene ese poder de hacernos crecer espiritualmente y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Los invito a que se pongan de pie. Aleluya. ¿Sabe qué otra cosa, iglesia? Vamos a experimentar el gozo de servir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entre más leamos la palabra de Dios, vamos a sentir gozo de ser cristianos, de ser cristianas. Entre más leamos la Biblia. Mira, hermano, si usted le está batallando, si yo le estoy batallando, ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Leer la Biblia. Cuando usted empieza a leer la Biblia, empieza a cobrar ánimos, empieza a cobrar fuerzas, empieza a agarrar fuerza en las manos, empieza a agarrar fuerza en los pies, empieza a agarrar fuerza en los labios para exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos Biblia para poder seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se siente desanimado, se
siente debilitado, se siente caído, yo le digo lo que necesita en este día. Usted necesita leer Biblia, leer la ley de Dios, porque ahí es donde están las fuerzas, ahí es donde está el ánimo, ahí es donde está la motivación para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la ley de Dios, necesitamos la Biblia para avivar el fuego del Espíritu Santo y seguir caminando en el fuego del Espíritu Santo. ¿No quieres que se pare el fuego en tu vida? Lee la Biblia, leamos la Biblia y vamos a seguir ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien